Buenas, chicos y chicas. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? Pues cómo es creado un sitio web. ¿Qué es lo que ves? Lo que el navegador web interpreta. Es decir, el código HTML y CSS entregado por tu servidor web. ¿Sí? Aquel sitio donde tenías alojado tu sitio web. ¿Recuerdas, no? Que lo vimos en la clase anterior. Bien, pues vamos más allá todavía. ¿Cómo es creado tu sitio web? Es decir, digamos que hay sitios web pequeños que son creados con la tecnología HTML y CSS, ojo, que no son lenguajes de programación, como veremos más adelante. Un sitio web pequeño es creado, como digo, con la tecnología HTML y CSS y normalmente, yo en mi caso particular antes de venir a WordPress era lo que yo creaba y lo hacía con el programa, es decir, con el software Dreamweaver. Con el software Dreamweaver podía ver el código, incluso de lo que estaba creando, pero me era muy fácil meter la información que necesitaba y esa información se iba escribiendo en código, que es más o menos, si os fijáis, lo que hace WordPress. Porque digamos que Dreamweaver como WordPress son dos software o dos programas o dos aplicaciones, como lo quieras llamar, que trabajan para facilitarte a ti la vida a la hora de hacer un sitio web, ¿vale? Es decir, lo que tú vas metiendo de información, a su vez eso se va escribiendo en código, aunque tú no toques ninguna línea de código. Sin embargo, puedes tocarlas. De hecho, este curso está hecho para que tú toques esas líneas de código y puedas tener un mayor control sobre tu sitio web, sobre cómo se ve. Digamos que además de los sitios web pequeños, tenemos también sitios web más grandes y con actualizaciones frecuentes. Es el caso que nos ocupa con el CMS o el gestor de contenido WordPress, que además usa tecnologías más complejas en el servidor web. Tecnologías como ¿cuál? PHP. Ese sí es un lenguaje de programación y es así como trabaja WordPress, con ese lenguaje de programación, además que con unas bases de datos. MySQL normalmente, pero como hemos visto en clases anteriores, MariaDB podría ser un compatible. Es otro tipo de base de datos. Digamos que estas tecnologías tan complejas, PHP y MySQL, al final lo que devuelven al navegador web es la tecnología HTML y CSS. Y es que para el navegador web interpretar un sitio web necesita esas tecnologías, HTML y CSS, aunque también las verás combinadas con un poquito de JavaScript. No obstante, vamos a ver un ejemplo de todo esto que te estoy contando para que entiendas un poco por encima qué era una web estática, qué era una web dinámica e incluso que existen webs animadas. Ya en mi sitio web actual estamos en un artículo que hice en el año 2014 donde ya diferenciaba los tipos de webs con ejemplos fáciles de comprender. En este caso eran webs pues de tipo estática, animada o dinámica. Vamos a ver un poquito más en grande para que entendamos un poco el concepto de cada uno de los sitios web, dependiendo de si hemos elegido para su construcción una web estática, una web animada o una web dinámica. Una web estática son normalmente de tamaño pequeño, ¿vale? No cambia mucho con el tiempo esa información, es decir, de las páginas centrales, no los artículos. Si quisiéramos escribir artículos en un sitio web, ya nos iríamos directamente a una web dinámica, que es donde estamos en WordPress. Pero una web estática viene muy bien para gente que no quiere, pues en fin, hacer, pues yo que sé, muchas actualizaciones frecuentes de información y le vale pues con tener una web corporativa simplemente que muestre información de los productos que tiene o de los servicios que da. Y es decir, no va a cambiar habitualmente, más para servicios que para productos, porque para productos de hecho tendríamos que ir a la dinámica, que sería esta, y ahí ya abrir una tienda online, un e-commerce, ¿vale? Y gestionar además ese tipo de cosas. Vale, pues dicho esto, en la web estática, pues bueno, puede haber vistosidad, pero el problema es que no actualiza el usuario. Normalmente está hecho, como digo, pues para pocas secciones, siendo las más habituales portada, inicio, home, ¿vale? Que esa es un todo en uno. Luego, quiénes somos, servicios, productos, contactos. Ya te digo, para información que no se va a cambiar habitualmente. El problema, como digo, es que lo tiene que actualizar una persona específica para ello, una agencia o un freelance. Entonces te crea dependencia. Pero te digo una cosa, con el tema de la web estática te puede crear dependencia a nivel de meter información, pero a la larga
te produce menos gasto que una web dinámica, si es para ser para algo pequeño, porque en una web dinámica tienes un mantenimiento mensual, que a lo mejor desconocías. En el caso de WordPress, el mantenimiento mensual te puede salir por un ojo de la cara, por 150 euros, en concepto de actualizar los plugins, los temas, si hubiera que actualizarlo, que eso es menos habitual, y lo peor de todo, el sistema de WordPress, que cada mes hay una nueva actualización de seguridad. Y con eso tienes que andar mucho ojo con las actualizaciones, porque tendrías que estar las versiones de plugins actualizándose antes de la nueva versión para que sea compatible. Pero bueno, que lo sepas. Luego existe la web animada. La web animada es lo que antiguamente se conocía bajo la tecnología Flash, pues que precisamente lo que es, pues eso, tiene muchas animaciones y demás, resulta más vistosa, es también de un tamaño pequeño. Ojo, normalmente es para un producto muy específico, como lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, para las landing page, algo que también daremos en este curso, pero a nivel de web dinámica. Esto también son pocas secciones, no actualiza el usuario, otra vez dependemos de una persona cualificada, sea una agencia, sea un freelance, y ya llegaríamos, como yo he denominado a la web dinámica, pues secuoya. Secuoya, ¿por qué? Porque es algo grande, que con el tiempo puede crecer, crecer, crecer y crecer, ¿vale? Esta es lo que digo, tiene un tamaño muy grande, la vistosidad ofrece interacción también, que radica a nivel de comentarios, artículos, chats, foros, tiendas online, redes sociales, como por ejemplo BuddyPress, ¿vale? Esta puede tener muchas secciones, las habituales de la estática, más los artículos o noticias o eventos, ¿sí? Que esta es donde se establece más la interacción. Sí actualiza el usuario, esto es lo bueno, ¿vale? Actualiza el usuario, pero por contra tiene lo que te he dicho anteriormente, el mantenimiento de la web, que a veces no sale tan rentable, sobre todo si es para algo pequeño, por mucho que tú puedas editar la información. Vale, dicho esto, te diré que yo, por ejemplo, para la web estática utilizaba la tecnología Dreamweaver, que es, pues como te digo, un software tipo como WordPress para una web dinámica. Dreamweaver era un software para una web estática. Además de Dreamweaver existen pues otro tipo, como pueden ser en este caso Muse, pero Muse no te deja ver el código, cosa que Dreamweaver sí, ¿vale? Tenemos por ejemplo para la web animada Edge Animate, que ahora ha sido sustituido directamente por Adobe Animate, y esto es el sustituto de la tecnología Flash. Digamos que la tecnología Flash no se indexaba muy bien en los buscadores, y por allá por 2011, antes de que Steve Jobs, que en paz descanse, falleciera, Steve Jobs era el CEO de Apple, como recordarás, ya vaticinó que había que deshacerse de la tecnología Flash porque no se indexaban los buscadores y había que buscar un sustituto. De hecho, por 2011 empezó a aparecer un viso de lo que sería HTML5, y de hecho HTML5 es una tecnología construida por integrantes de Apple, la Fundación Mochila y Opera, y se creó con tiempo, pero fue anunciada por allí por el año 2011, 2012 aproximadamente. Digamos que esto fue un jaque para el consorcio de las 3W, que esto no lo tendría que estar explicando aquí, pero ya ha salido a coalición. Entonces, bueno, digamos que fue un jaque para el consorcio de las 3W, que eran los que manejaban el estándar web, el tipo de tecnología HTML y CSS que había que utilizar. Y digamos pues que HTML5 es de unos propietarios y versiones anteriores a HTML5 es de otros propietarios. Pero esos otros propietarios más antiguos y más que siguen el estándar web se han apropiado ahora de la tecnología HTML5, y entonces pues bueno, digamos que hay códigos de HTML5 que se utilizan y códigos que no, y bueno, hay un baile ahí un poco raro que luego explicaremos. Y bueno, ya llegamos a la web dinámica que tenemos en nuestro caso, pues WordPress, que es lo que estamos explicando. Quiero que veas un poco de forma interna lo que es trabajar con Dreamweaver y lo que es trabajar con WordPress, para que aprendas a diferenciar pues lo que son las páginas creadas con Dreamweaver para una web estática, es decir, HTML puro, pero que con Dreamweaver todo se ayuda a hacer de forma más fácil, porque no tenemos que ayudarnos de editores de código como Sublime Text o como TextRunner o como el blog de notas o TextEdit, que son cosas más básicas que no se diferencian colores, ¿vale? Digamos que con Dreamweaver era mucho más fácil hacer una página, y es mucho más fácil hacer una página en HTML y CSS exclusivamente, es decir, una web estática, y luego tendríamos para una web dinámica WordPress. Entonces vamos a ver un poco los entresijos, o más bien los archivos que necesita Dreamweaver para funcionar. Aquí una web, Juan Grande, Dreamweaver CS3, que yo diseñé en su época en la versión CS3 de Dreamweaver, que ahora creo que está por la CS6 o por la CCC.
Y bueno, he elegido esta, que es Contacto 17 New HTML. Y si te fijas, todas las páginas que hay, todo esto son diferentes páginas. La página biografía, la página contacto, la página, en fin, bueno, pues la página index es la principal, ¿vale? O sea, para que se muestre nuestra página de inicio o portada o lo que sea, siempre tiene que ir con esta palabra index. No puede ser inicio. Si fuera inicio, no se mostraría como página de portada. Tiene que denominarse index, y en este caso .html, porque estamos en una web estática pequeña. Sí, no estamos todavía con la dinámica, no estamos todavía con WordPress. Esto es una página web estática pequeña, ¿vale? Y está construida con la tecnología HTML. ¿Ves que aquí termina HTML, que esto es la estructura base? Así es como se construye la estructura de un sitio web, HTML. Y así es como la va a identificar el navegador web. Digamos que, por ejemplo, en una web estática están diferentes páginas en HTML, y el problema que tiene esto es el siguiente. Vamos a ver en Dreamweaver, aquí, esta página abierta, ¿vale? Que es Contacto 17 New HTML. Una cosa que también me gustaría comentar es que en las plantillas HTML y CSS yo no manejaba plantillas, yo hacía la plantilla, pero en las plantillas que te descargas en HTML y CSS, normalmente el header y el footer son zonas que están protegidas. ¿Qué quiere decir protegidas? Pues que si tú vienes para acá, esto no te va a dejar tocarlo, ni el header, donde está normalmente el logo de la empresa o tu marca personal, y además es la barra de navegación principal, ni tampoco te va a dejar tocar el footer. Esto lo verás también con los temas prediseñados de WordPress, que no te deja normalmente tocar lo que hay en la parte superior del sitio web, es decir, el header, ni en la parte inferior, es decir, lo que hay en el footer, pie de página. Entonces, bueno, eso que lo sepas porque va a ser determinante más adelante. Entonces, digamos que aquí lo que quiero que veas es que si, por ejemplo, yo tengo Dreamweaver, que es un programa que funciona, que tú te lo descargas y puedes trabajar con él aunque no tengas una conexión a internet, porque HTML y CSS no necesitan una conexión a internet permanente. Título. ¿Ves este JG Juan Grande ta? Sí, lo ves, ¿no? Pues este título, cuando yo meto aquí algo, aparece automáticamente ese código aquí. ¿Sí? ¿Lo ves? Bueno, voy a copiar este código simplemente para que lo veas. Control C o CMD más C, lo copio y ahora lo borro. Y automáticamente lo que voy a hacer es salirnos de aquí. Y fíjate lo que ha pasado. Ha desaparecido. Las etiquetas title siguen apareciendo, ¿vale? Porque esto es algo que Dreamweaver lo crea porque lo tiene. Pero luego habrá apartados específicos donde tú metas información específica y según lo que vayas metiendo, control V, cmd más V, copio esto, doy a enter para que se vuelva a pegar y aparezca en las etiquetas que ya estaban creadas previamente. Sí, title está con su etiqueta de cierre, ¿vale? Y esto simplemente ahora es para que vayas viendo alguna cosa que te suene y cuando vayamos a verlo en profundidad digas, ah, mira, si esto lo vimos en la clase anterior, pero no sabía lo que era, pero ahora lo vas a saber cuando vayamos explicando las sucesivas clases. Y esto es así como trabaja Dreamweaver, que está muy bien. O sea, te facilita, pero es que además tú puedes ver el código. O sea, puedes trabajar con vista código exclusivamente, con vista dividida para que veas lo que vas poniendo según donde está apareciendo, y con vista de diseño exclusivamente. Pero con la vista de diseño, en fin, es simplemente para que lo veas, pero no se puede trabajar como un maquetador visual tipo en WordPress, pues Elementor o Beaver Builder o Visual Composer, ¿vale? No, a ese nivel no, simplemente es para verlo. La forma más cómoda de trabajar para mí era hacerlo así, con la pantalla dividida, pero ya te digo, aquí el problema que tienes es el siguiente. Si yo quiero meter una pestaña nueva de menú, es decir, un menú nuevo, si yo que sé, por ejemplo, en vez de, o si cambio, por ejemplo, si contacto no quiero que se llame contacto y quiero que se llame contact, desapareciendo la O, tengo que ir página por página, como has visto anteriormente. Tendría que ir página por página, estoy en contacto 17, ¿vale? Tendría que poner contacto normal, ¿vale? Estos contactos 17 y 16 son las pruebas que yo iba haciendo y cuando ya terminaba de hacer una prueba que me gustara, iba directamente y la ponía como contacto, es decir, no contacto 17. ¿Vale? Porque cuando tú ves un sitio web no puedes ver contacto 345. No, contacto normal y corriente, ¿vale? Biografía, si tendríamos biografía, tendría que ir a biografía, abrir esta con Dreamweaver. Es que son diferentes páginas, aunque todas tengan la misma falsilla, para que nos entendamos. Todas tienen el mismo diseño, pero son diferentes páginas. Entonces tendría que ir una por una, cambiando eso, contacto, quitando la O para poner solamente contacto. Página por página. Y lo mismo para crear una nueva página o un nuevo menú. Esto que lo sepas, para que entiendas la dificultad que entraña.
la pesadilla que es. Y para crear un artículo ya ni te cuento, tendrías que crear una página nueva que se llame artículo, o bueno, que no se llame artículo, ojo, que se llame, yo qué sé, pues diferencia entre HTML y CSS, por ejemplo. Y aquí tendrías que nombrarlo de esa manera, diferencia entre con guiones altos o guiones bajos, depende, ¿vale? Bueno, esto ya lo veremos a su debido momento, en el posicionamiento. Esto es con Dreamweaver. WordPress. Trabaja con la tecnología PHP, como te he dicho. Esto es una instalación de WordPress. WebJM, esto es una instalación de WordPress, como puedes ver. Y WordPress trabaja con la tecnología PHP. ¿Ves? Todo termina en PHP. Todo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de programación. Sin embargo, solo tenemos una página, que es index, como te he denominado antes, para que aparezca una página en inicio, tiene que denominarse index. En el caso de WordPress, solo tenemos una plantilla y en esa plantilla se van mostrando un montón de elementos. ¿Sí? Esos elementos son los que tenemos, por ejemplo, un web content, themes y, bueno, pues lo que se muestra en el tema, lo que se muestra en los plugins, todo se muestra, todos esos elementos PHP se muestran a través del index. Y lo que tú cambies en un sitio, automáticamente se cambia en todos. ¿Por qué? Porque solo utiliza una página. Es una tecnología muy compleja, pero a pesar de la complejidad que tiene WordPress con PHP y las bases de datos, que no las vemos aquí, sino en el servidor web, a pesar de su complejidad, también vemos, ojo, también vemos el CSS, ¿vale? Pero el CSS es algo que ya está pues, en otro sitio, digamos que nos siguen con sus PES. Tenemos lo que tenga el tema. Funciona con tecnología PHP y lo que aparece en index es todo lo que tengamos pues aquí, en el contenido. Es un poquito complejo de entender, ¿ves? Pero son diferentes elementos, ¿ves? El elemento header, que simplemente es para la parte superior de nuestro sitio web, el footer, ¿ves? Todos son elementos. Y estos elementos PHP se ven en index PHP. Pero como te decía, WordPress tiene la facultad de, a pesar de ser una tecnología compleja, devolver al navegador nuestro sitio web creado en PHP, pero con tecnología que el navegador interprete en HTML, CSS y un poquito de JavaScript, como te diré. HTML no le vamos a poder tocar en WordPress, la tecnología CSS sí, ¿vale? Eso sí, como te adelantaré en sucesivas clases, y JavaScript también gracias a los plugins, ¿vale? Esto simplemente quería que vieras en WordPress. Volvemos a la diapositiva. Lo siguiente sería pues ver HTML5 y CSS3, que son, en el caso de elementos semánticos HTML5, ayudan a navegador web y buscadores a interpretar mejor información, como vamos a ver, mientras que CSS3, en correspondencia con versiones anteriores, pues ha abreviado el uso de reglas e incorpora animaciones y efectos. Eso lo vamos a ver más detalladamente a lo largo de las diferentes clases de este curso. Nos vemos en la siguiente clase.